Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, verso 46. Y vamos a leer también los primeros versos del capítulo 48. Perdón, del capítulo 28. Génesis 27, verso 46 y 28 primeros versos. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue Padán Aram, al Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás de las hijas de Canaán. Y que Jacob, eso yo también Esaú, había obedecido a su padre y a su madre, y él se había ido a Padán Aram. Y se fue Esaú, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer de Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Amén, amén. Bendito es el Señor. Bueno, esta mañana tenemos la bonita oportunidad de compartir acerca del consejo de unos padres para un hijo suyo. La verdad, el anhelo de ellos de aconsejar a los dos, que eran los que poseían, en este caso Isaac y Rebeca, y sus hijos Jacob y Esaú, era pleno. Ellos deseaban que los dos fueran igualmente bendecidos. Ellos deseaban que los dos fueran igualmente prosperados. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, uno solo mostró disposición de atenderles a ellos. En este caso, efectivamente fue Jacob. Esaú tomó una senda en donde dio la espalda a sus padres, y que ya incluso aquí había la queja de las consecuencias que ellos estaban produciendo. Así que miremos un poco el contexto entonces. Dice la Biblia que Isaac, el hijo de Abraham, ese mismo que nació de milagro por una mujer que tenía más de 100 años cuando lo dio a luz, o ese mismo Isaac, a quien siendo un adolescente, su padre llevó hasta Moriat para sacrificarlo porque Dios se lo había pedido. Pues se había casado ahora con Rebeca, la muchacha aquella que su propio padre a través de su siervo le buscó por esposa. Entonces ellos dos procrean unos hijos, el hijo de Esaú y el hijo Jacob. Tristemente no hay una crianza, porque el nacimiento sí se dan por milagro, pero las crianzas no. Esto es necesario tenerlo presente. Y aquí hay que aconsejar primero a los padres antes que a los hijos, porque sinceramente, hermanos, a veces hay personas que creen que igual que es el nacimiento también tiene que darse la crianza, pero resulta que no es así. Fíjese, Rebeca era una mujer estéril, pero esta Rebeca estéril, nuestra Rebeca, dice la Biblia que igual que Sara, en el caso de su estado, sin embargo Isaac clamó a Dios y le dijo a Dios que su mujer era estéril. ¿Y qué hizo entonces Rebeca? Bueno, Rebeca lo que hizo fue ponerse en las manos de Dios y le pidió, oró a Dios, y esta Rebeca, Dios le sanó de su esterilidad. Estaba programada para que no tuviera bebés, pero el Señor le dio, y le dio no solo uno, le dio dos, le dio gemelos, a Esaú y le dio a Jacob. Eran hijos deseados, eran hijos anhelados. Oiga, pero qué triste, ¿no?
porque esos hijos anhelados y deseados, ellos, por cuanto los amaban tanto, decidieron cada uno preferir a uno. Entonces Isaac prefirió a Esaú. Era el de la guerra, era el agresivo, era el fuerte, el varonil. Y Rebeca prefirió a Jacob, que sin dejar de ser varonil, era un hombre de paz, era un hombre de tranquilidad. Mientras el otro quería matar fieras en el campo cazando, este quería cuidar los animales en casa. Eso significa dos mentalidades plenamente diferentes, distintísimas, pero eran hermanos y crecieron así, cada uno pensando distinto. Me parece que en el hogar hay derecho para que todos los hijos piensen distinto. Hay derecho para que cada uno tenga una filosofía de vida. Jamás la Biblia condenó a Esaú por ser cazador, ni a Jacob por cuidar ovejas. Así que son diferentes, pero en relación con sus padres, los dos tenían los mismos deberes. Deberían de haberlos obedecido, deberían de atenderles, y aquí ciertamente no lo habían hecho, porque los padres tenían unos consejos para ellos, pero aunque fueran distintos, usted no sé qué profesión tenga, usted no sé qué labores tenga, qué misiones también le gusten, pero cuando se trata de hijos, todos somos iguales en los deberes hacia nuestros padres. Bueno, Esaú, aun cuando era preferido de su padre, no le era leal, no le obedecía. Y yo sé que podríamos hablar un poco de Esaú y Jacob, del guiso de lentejas, de la compra de la primogenitura o de la bendición de sus padres, pero como me quiero centrar en un consejo que le dieron a ellos y que uno obedeció y otro no, entonces tengo que ir hasta este punto de la historia. Y sí, ese punto de la historia es ya el punto final, cuando ya los dos muchachos, siendo adultos, comienzan a ver las consecuencias de lo que obedecieron y de lo que no obedecieron. Un consejo que se había dado a los dos era este: tomen mujeres de su propia tierra. ¿Cuándo se le había dado Dios a esta familia? Cuando llamó a Abraham. Recuerde que él le dijo: este me será padre de multitudes, porque yo sé que mandará a sus hijos acerca de mí, para que se guarden. O sea, había una petición de Dios con Abraham: voy a formar una nueva raza, no van a haber mezclas, va a ser un pueblo cerrado, que críe un niño igual como se cría una niña. Así que tomarás esposos o esposas para ella, o esposa para él, pero de la misma tierra. Por eso entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Buscó de la misma familia y le dijo al siervo que le buscara esposa a Isaac de la misma familia. Ellos también aconsejaron lo mismo a sus hijos. Es como una cadena, ¿no? Diciéndole: mira, ustedes también no tomen mujer de los cananeos, aunque estemos en Canaán. No tomen mujer de estas tribus que tienen costumbres paganas que desagradan a Dios. De ahí no tomen esposas. Hermanos, pero Esaú no obedeció. Aquí está incluso, como iniciamos la lectura, una queja de su madre, una angustia de sus padres. ¿Y qué frase? Parece que fuera una madre de este tiempo, porque Rebeca dice: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, o de los heteos. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Así que entonces, ¿qué está diciendo él? Rebeca está diciendo que estaba fastidiada, que estaba hastiada, que estaba triste por lo que había hecho el mismo Esaú, tomando mujeres de las que no eran del pueblo de Dios, desobedeciéndoles. Sí, y yo quisiera leer incluso lo que la Biblia habla de cuánto dolor trajo para ella, y que, vea, dice aquí la Biblia en el capítulo 26, verso 34: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo,
dice, Eteo, y a Basemar, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Sabes? Qué terrible esto, qué tremendo. Y yo creo que esta palabra es buena para nuestra generación de hoy, porque hoy las personas están escogiendo proyectos, las personas están eligiendo carreras, están eligiendo propósitos, están eligiendo destinos y no le importa lo que piensen su familia. Y no me estoy refiriendo a que tienes que hacer exactamente lo que ellos digan, pero se trata de si estás teniendo presente la necesidad de saber por qué un papá o una mamá te dicen por ahí no es. Sí, es decir, hay alguna razón, porque una cosa es que tú quieras hacer tu voluntad o tus propósitos, pero escucha un poquito acerca de esta decisión que estás tomando, por qué a papá o a mamá no le parece que es la correcta. Porque aquí hay un Esaú que, aunque se le dijo no tome mujer de ellas, sin embargo él no escuchó consejo y lo hizo. Me parece que pudimos haber leído aquí una charla donde dijera, y Esaú preguntó a su padre, oye padre, ¿por qué no he de tomar mujeres de allí? ¿Por qué en la familia existe esa costumbre? ¿Por qué tú no tomaste mujeres de más cerca o de estas tribus o de alguna región donde son más bellas, podríamos decir? Esa inquietud de poder saber por qué las decisiones de los antecesores fueron tomadas. Sí, querido joven, querida joven, no te estoy diciendo haz exacto como te diga tu padre, pero para que sea una decisión tuya y no de ellos, que es lo que tú quieres y que es lo que Dios también desea, entonces pregunta la razón. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, no es que está en mi decisión, ok, entonces si tú eres el que toma decisiones, asesórate bien, pregunta, piden que te aconsejen, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué no se puede? Y entonces tú escucharás razones. ¿Qué le habría dicho el mismo Isaac a Jacob, a Esaú? Mira, hijo, ellas son mujeres de tierras donde hay otras costumbres. No se le olvide que Isaac tenía un tío y el tío se llamaba Lot, y el tío había estado viviendo con sus hijas en Sodoma y Gomorra, y sus hijas habían adquirido costumbres terribles, pues tan terrible que terminaron emborrachando a su padre y haciendo incesto con él, y entonces pecando ante Dios. Entonces habían razones. Mira, la gente de estas regiones son personas cuyas costumbres no solo desagradan a Dios, te van a producir a ti una clase de vida que no tiene paz. Y seguramente le habrían contado historias que le evidenciaran y le ayudaran a dotar para futuras decisiones. Entonces, no hubo atención a consejo, no hubo una pregunta por un consejo, nada de eso. Sí, y yo te diré que hoy en día el Señor te ha puesto más que consejeros, porque alguien me dirá, hermano, y si mi papá no es convertido, ¿qué me puede aconsejar? Aún así, hay padres que sin ser creyentes, algo de lo que el dolor les ha traído la vida, les ha enseñado y comparten. Nunca deseches la palabra de alguien, solo evalúa, pero oye un poquito. Ahora, si no fuese la posibilidad de un padre con un consejo preciso, entonces decídete a pedirle a un pastor, búscate un anciano, pero pide consejo. Y yo entraré aquí a decir algo más. No solo fastidiaba a su madre, estoy seguro que el mismo Esaú no estaba lleno con la decisión que había tomado. Es que no se trata de si mamá quedará triste o papá, sino también si tú mismo también vas a tener tristeza por esa decisión, si tú mismo vas a tener problemas por esa decisión. Así que se trata también de toda tu felicidad. Qué importante es esto. Déjenme
un poquito más leo, porque dice la Biblia que su padre y su madre, no es solo Rebeca, aquí dice, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Era el patriarcado, así que había convivencia, había que acercarse, había que tener también relaciones. Decir, ni siquiera se fue lejos a vivir a otra parte. Ahí estaba Saúl con sus mujeres, cerca de sus padres. Importante, ¿verdad esto? Ahora mire usted algo también muy interesante aquí. Es que tienen la posibilidad de ayudar a su otro hijo. Bueno, ya hicimos esto. Ya mi hijo, por vivir aquí, Esaú tomó por mujeres a 2 hijas de los heteos. Pero si Jacob lo hace, dice Rebeca, esto sí que va a ser más terrible para mí. Si Jacob llega a hacerlo, ¿cómo voy a sufrir? Es más, no quiero vivir, porque no tendría paz mi corazón. Y entonces allí parece que hay una decisión. En esta decisión va a involucrarse Isaac. Isaac va a llamar a Jacob. ¿Sabe que yo no encontré en la Biblia que Isaac llamara a Esaú, a pesar que era su hijo preferido? Parece que él no llamó a Esaú para decirle, Esaú, no tomes mujer de entre los cananeos. Es más, algunos eruditos llegan a decir que no parece que Isaac le hubiese explicado a Esaú lo que era la primogenitura para su pueblo, porque ciertamente había una costumbre de la primogenitura en los pueblos alrededor, y algunos que seguramente la despreciaban. No era Saúl el primero, pero en este caso, hombre, Isaac pudo haberlo llamado, instruido. A lo menos no se muestra que hubiese instruido a Esaú, porque aquí habría dicho, pero entonces Isaac le había dicho a Esaú que no tomara mujeres de entre ellos, pero no. Sin embargo, hay una actitud de cambiar, de ser así. Hay un Isaac que dice, ahora sí voy a aconsejar a mis hijos. Ahora tranquila Rebeca, voy a hablar con Jacob. Hay un padre que se apersona, y qué bueno por esos padres cuyo carácter muestran, yo voy a defender mi hijo, yo voy a defender mi casa, yo voy a hablar con él, no lo vamos a dejar perder. No vamos a dejar que tome un camino donde el mundo nos lo esté engañando. Aquí voy a enfrentarme. Hermano, y eso hizo Isaac. Oiga, eso hizo Isaac para Jacob. Se enfrentó a él, se acercó y escuchó no solo la voz de su mujer, también se acercó y entonces decidió sentir carga y le dice a Jacob, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Me gusta esto. Interesante descubrir que no fue Rebeca la única que dio consejo a Jacob de ir a donde Labán a vivir huyendo de Saúl. No, huyendo de Saúl. No fue solamente Rebeca. También se involucró Isaac. Y aquí está Isaac diciéndole, ve a Padán Aram, casa de Betuel, padre de tu madre, o sea, mi suegro. Toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces le va diciendo, allá también hay cuñados míos, tienen primas, que para entonces pues se permitiría antes que llegara la ley. Y entonces toma de esa prima, te van a casar y ahí vas a tener una generación. Y aquí dice, y la bendición de Abraham, que la tenía él hasta el momento, te la dé a ti y a tu descendencia, y heredes la tierra en que moras y que Dios dio a Abraham. Hermoso, ¿verdad? Entonces este papá le está dando un consejo a su hijo. Usted va a escuchar este consejo, porque este consejo todavía está escrito en la palabra de Dios. ¿Sabía eso? Este consejo todavía está escrito cuando nos dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. Cuando nos dice la Biblia que con tal que tú te cases, pero con tal que sea en el Señor. Cuando la Biblia nos dice de que las decisiones que tú tomes, no las tomes a gusto propio, que tengas presente la guía del Señor. Sí, ¿quieres un consejo? Esta mañana
no tomes de las hijas de Canaán. La madre había dicho que no tomes de las hijas de los heteos, pero Isaac encontró con trascendencia que tampoco las otras tribus eran buenas. Dijo, no tomes de las hijas de Canaán. Qué importante. Le expresó y le dijo, no tomes, de ahí no, de ahí no. Mi queridísimo y querido y amable joven, mi querida joven, ciertamente las costumbres de los pueblos pervierten el corazón, dice la Biblia. Esa distancia hacia Dios, cuando estás tan metido en el mundo y observas los modelos del mundo, qué terrible, qué terrible. Porque hay un anhelo de Dios y es que usted no se guíe por ellos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí hay un consejo y este consejo es para alguien que esta mañana Dios sabía que lo necesitaba. Sí, no tomes de las hijas de Canaán. Es necesario que aquel con quien o aquella con quien tú vas a producir tu generación futura, que vas a producir tu mañana, ¿a quién estás eligiendo para eso? No tomes de las hijas de Canaán. Se le dijo a Jacob, ve y haz que sean personas criadas como nosotros, con los mismos principios que nosotros. Necesario es esta la expresión aquí, de que tú, aunque tengas que caminar, pero lo vas a hacer pensando en que hay un futuro que espera. Hay por lo menos unas 3 características de lo que tenía que hacer Jacob para obedecer esa orden de sus padres. Tendría que viajar, con esfuerzo ir hasta ese lugar. 2, tenía que saber que se limitaba su selección. No todas las mujeres eran candidatas ahora, solo las hijas de su familia, solo las que fueran parientes. Fíjese, así que uno es renunciar a donde está y caminar más. Usted quiere una esposa en la voluntad de Dios, un esposo en la voluntad de Dios, tendrás que atreverte a abandonar, a dejar, a caminar. Vas a tener que, dice la Biblia, el que haya esposa haya el bien. Vas a tener que buscar. Eso no es un acto de suerte. Bueno, vamos a ver, di con una buena mujer. Oiga, mire, tan de buenas que salió su marido. No, en el cristiano no es así. En el cristiano, el que haya esposa haya el bien. Es decir, se busca, se tiene que hacer un esfuerzo de que no vas a conformarte con lo que tienes cerca. Levantas la mirada y no solo miras la apariencia, no solo miras lo que está visible. Tienes que ir más allá, ir a la profundidad del corazón de esa persona, conocer que detrás de su rostro agradable, bello, atractivo, conforme los modelos que el mundo pone, no te vas a conformar a eso, que necesitas saber de alguien que llegue a ser muy similar en su visión a ti. Interesante, ¿verdad? Así que no iba a ser fácil. Tendría que salir a buscar, tendría que caminar, tendría que ser una persona observadora, mirar los orígenes. Eso es lo que significa salir de la tierra donde estaba e ir a otro lugar. Segundo, tenían que limitar, mi querido joven cristiano y el que anhele una vida feliz que me está oyendo. Sí, para una buena elección, no elige del estante grande. ¿Tú sabes lo que quieres? Permite que Dios te guíe y revisa ese margen. ¿Cuál es el margen aquí? Voy a elegir voy a elegir de las hijas de Jacob. El mismo Jacob dijo, voy a elegir ya no de las hijas de Canaán, sino que voy a elegir de entre mis parientes. Eso reduce el número.
A veces hay jóvenes que dicen, hermano, pero en la iglesia hay poquitas jóvenes. Yo no sé si te refieres solo a una congregación. Pero si bien es cierto, tendrías la posibilidad de pensar en un esposo o esposa de muchas de las congregaciones de la misma doctrina, de la misma fe, que tienen los mismos hábitos, la misma formación. Pero no le digas, no consideres de que por eso hay una excusa para ir y buscar afuera. Sí, cierra un poco ese marco. Enciérrate un poco. Haz que sea más reducido el espacio de donde vas a elegir. Porque sobre todo, Dios ya ha elegido primero que tú. Dios ya hizo una preselección. Vas a escoger, escoge de lo que ya Dios escogió para él. Amén. Vas a escoger un varón, una dama. Perdón. Escoge de esos que ya Dios tiene seleccionado. Alguien que tenga un pacto con Dios. Alguien que tenga un pacto con Él y que haya sido fiel. Ahí está de dónde elegir. Les dije que eran 3 consejos, ¿verdad? Bueno, les contaré esto. Después de que Jacob escuchó esto, de no quedarse en la tierra, de ir y elegir de parte de la misma familia de sus padres, pasó un tercer consejo, pero no lo recibió Jacob. Ese tercer consejo lo recibió Esaú. Qué importante. Dice la Biblia que cuando el mismo Esaú vio que su padre había enviado a Jacob a la tierra, que sus padres habían decidido señalarle la ruta, cuando él comenzó, no dudo de que haya comenzado a ver que también a la distancia habían noticias. Parece que llegó Jacob, está haciendo bendición a su suegro, está haciendo bendición a su esposa, Dios lo está prosperando. No dudo de que Esaú pudo haber sabido dónde estaba su hermano, pero ciertamente no fue a buscarlo, no fue a matarlo. Solo llegó un momento y un día en que él decidió ir a tomar su bendición que decía le pertenecía. Y esa ya es otra historia. Pero por ahora, cuando Jacob se va a la casa de la familia, me gusta que hay una actitud de Esaú. Viendo Esaú que sus padres habían aconsejado a Jacob, que le habían dicho no tomará mujer de las hijas de Canaán, que Jacob había obedecido a su padre y se había ido para Arán, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Al que honra, honra. Hay que decir aquí que Esaú, recuerde que la Biblia dice que lloró con amargura el haber perdido su primogenitura, que la procuró con lágrimas y que en él hubo una raíz de amargura. O sea, tenía dolor. Ya había entendido de haber tomado malas decisiones, vender su primogenitura, quedarse sin la bendición de su padre. Pero hay, permítame si digo, una conversión parcial en Esaú. Esaú está aquí considerando que el consejo de su padre va a oírlo. Y asimismo vio Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Eso no lo había visto. Su padre que lo había consentido, él no había notado. Ahí confirmamos que no había una expresión de Isaac mostrándole desagrado con las esposas que antes había tomado. Pero Esaú, cuando ve ese consejo que le dieron a otro, no era para él el consejo. Ya siendo un hijo que había decidido independencia y aún su carácter distante, no había una oportunidad de que los padres le aconsejaran, pero él oyó cuando aconsejaron al otro hermano. Y muchos de nosotros, le diré, hemos sobrevivido por obedecer el consejo que le dieron a otro. Yo noto que están aconsejando a esa persona. Yo no era pastor, pero me gustaba escuchar cómo el pastor mío anciano aconsejaba a un pastor joven. Y aprendía. De pronto tú estás oyendo cómo crían a otro muchacho,
cómo otro muchacho toma decisiones y él dice, no, es que me aconsejaron esto. Toma ese consejo para ti, no prestado, también asúmelo y aférrate. Porque me gusta leer que Esaú, cuando vio que le parecían mal a su padre Isaac las hijas de Canaán, se fue Esaú a buscar de la familia de su abuelo Abraham. Entonces se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Amalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Me gusta porque hasta menciona las raíces. Está diciéndonos que Esaú tomó una decisión y corrigió. Esaú tomó una decisión y dijo, bueno, ahora que veo que a mi padre le parece mal, voy a cambiar. Y comenzó a considerar tener como mujer a una hija de un hijo de Abraham. ¿Cuánto tarde debió tomar ese consejo? ¿Cuánto le habrá pesado a Esaú también haberse demorado tanto? Pero tú puedes ser de carácter independiente, tomar decisiones propias, pero por favor, pide consejo. Escucha. Creo que ya para estas alturas de la vida, Esaú había confirmado, ahora entiendo por qué a papá o a mamá no les gustaba este tipo de mujer. En el caso nuestro, ahora entiendo por qué Dios me dice por su palabra, porque tu padre ahora es Dios. Porque tu padre, más allá que el padre de sangre, es Dios. Dile, Señor, cualquiera que sea con quien yo vaya a hacer pacto, cualquiera que sea mi proyecto, yo lo quiero poner en sus manos. Esta es una buena mañana para decirle, aconséjame a mí, o quiero ver cómo lo hizo otro. ¿Qué le aconsejaron al otro para corregir mis pasos, para cambiar, para procurar un nuevo proyecto en las manos de Dios? Que Dios bendiga la vida de muchos jóvenes que están tomando decisiones en su aspecto sentimental. Que Dios los bendiga cuando eligen una carrera o eligen un negocio. Por favor, recuerde, no lo haga con quienes tienen costumbres que no son de tu familia espiritual. Dios quisiera que elijas la posibilidad de hacer de socio o socia de tu vida a alguien que también lo ame a Él, que lo honre a Él, que sea parte de ese clan de Él, porque seguramente de lo que ya Dios eligió, tú podrás elegir y tendrás menos posibilidades de equivocarte. Pues eso sí, Él jamás falla, Él jamás yerra.